Hemos titulado el sermón en esta tarde Operación Navidad, el rescate de Dios. Porque creemos que por no ser, si Dios no hubiera tomado la iniciativa, hubiera querido rescatar, hubiera puesto este plan en práctica desde antes de la fundación del mundo, se hubiera perdido toda la creación, todo. El pecado ocurrió y el pecado trajo un desastre de generación en generación. Y solo Cristo puede sacar a las personas de esa situación. La enseñanza en esta tarde es que el Evangelio es el verdadero mensaje de la Navidad. Y ya estamos terminando lo que el mundo le llama Navidad. O sea, ya la gente está recogiendo las luces. Yo creo que lo que queda es la rosca esa que se va a comer todo el mundo el día 6. Cuidado con la rosca por dos cosas. Una, porque engorda tremendamente. Y dos, porque te puede partir un diente con el muñequito plástico. Entonces sería contraproducente porque al final terminas en el dentista. Bueno, pero la verdad es que el nacimiento de Jesús está lleno de tradiciones. Hay muchas tradiciones que rodean el nacimiento de Jesús. Y una de esas tradiciones es precisamente la rosca, otra los reyes y todo. Y no todas las tradiciones son malas. Pero lo malo es cuando no encontramos el verdadero significado de lo que es el nacimiento de Jesús. Porque al fin del día nosotros tenemos que predicar el Evangelio, porque el Evangelio es el verdadero mensaje de Jesús y de Dios para los hombres. Así que el mejor mensaje que tú puedes dar en la Navidad es el Evangelio. No puede haber Navidad sin Evangelio y es necesario que tú entiendas que en la Biblia el propósito del nacimiento de Jesús es el cumplimiento del Evangelio. Y hoy no quiero hablar acerca del Evangelio, hoy quiero hablar el Evangelio. Porque hay una diferencia en que hablemos acerca del Evangelio y una diferencia con hablar el Evangelio. Cuando hablamos del Evangelio, tenemos que tener tres elementos en cuenta. Tres elementos que muchas veces no están presentes en las tradiciones navideñas. Muchas veces no se publican de la mejor manera y muchas veces hasta se olvidan los pastores y las iglesias de hablar de este tema. Pero no puede haber nacimiento, no puede haber Navidad, no puede haber evangelio si no hay arrepentimiento de pecado. Porque al fin del día el mundo tiene un solo problema. Y el problema mundial de todas las épocas es el pecado. Usted puede aplicar ese pecado a cualquier calamidad y cualquier mal que usted busque. Hay un problema matrimonial, el pecado es la causa. Hay un problema de una guerra, el pecado es la causa. Que hay un problema de incredulidad, de enfriamiento espiritual, que hay un problema de apostasía, el pecado es la causa. Por eso cuando hablamos de evangelio y hablamos de Navidad, hablamos del plan de Dios para traer al arrepentimiento las vidas de las personas. Ese es el propósito de Dios. El arrepentimiento es algo que comienza con la gloria de Dios. O sea, el único significado que tiene que Dios se manifieste y se glorifique entre nosotros y nos use para su gloria es precisamente regalarnos el arrepentimiento. Así que ese es el mejor regalo, esa es la mejor cuestión. Mira, el gran problema con el arrepentimiento es que no está ligado a la religión ni a la denominación. Incluso no está ligado a las tradiciones. El arrepentimiento es algo que surge porque Dios te lo da. Fíjate, no es algo que produces tú, ni algo que puedes conseguir tú mismo. Es algo que Dios te da y se establece cuando hay una relación íntima entre Jesús y tú. Por lo cual, tú puedes estar 100 años practicando una religión y todavía no tener
paz, ni mental, ni emocional, ni espiritual. Tú puedes estar cambiando de iglesias toda la semana. Y puedes estar cambiando incluso de religión todos los meses. Tú puedes ir a la peor iglesia a la mejor iglesia. Tú puedes participar de la peor religión o de la mejor religión. Pero nada de eso está relacionado al verdadero arrepentimiento. Los frutos del arrepentimiento son atemporales, son específicos y únicos y le pertenecen solo a aquellos que tienen una relación íntima con Jesús. Así que cuando vienes a la iglesia, tienes que prestar mucha atención a qué es el arrepentimiento, a qué llamamos ese arrepentimiento y por qué y sobre qué está basado. Mira, el arrepentimiento es algo que muchas veces nosotros predicamos, pero que no practicamos. ¿Sabes por qué? Porque el arrepentimiento tiene que tener una convicción de pecado. Tiene que estar respaldado por eso. Porque el arrepentimiento en una iglesia se puede convertir en un lema. Todos los que se arrepienten, o en una oración la puedes convertir en un mantra. Te pido perdón por las faltas y pecados. En el nombre de Jesús, amén. Y te puedes pensar que eso es como una fórmula mágica que borra el pecado y te justifica delante de Dios. Pero lo que no te das cuenta es que el arrepentimiento está basado en una convicción de pecado. El arrepentimiento no puede surgir y no se puede practicar si primero antes tú no entiendes cuál es tu verdadera condición espiritual. Mientras tú le sigas echando la culpa a los demás, mientras tú te sigas quitando la responsabilidad de tu propio pecado y dejándola en hombros de otro. Por ejemplo, esta semana yo vi una persona que hace mucho tiempo que no viene a la iglesia y dice, pero a mí nunca nadie me llamó, nunca nadie me habló. No, pero es que tú estabas acabando con todo el mundo. No, pero el problema es que a mí nadie me vio y nadie me dijo nada. No, no hay que nada que decirte. Te pregunto, ¿qué te dijo Dios? Porque si hay un arrepentimiento en tu vida, si hay una convicción de pecado y hay un verdadero entendimiento de mi naturaleza, no me puedo desligar de Dios con tanta facilidad. ¿No viste que hay gente que pasa la mitad de su vida en la vida cristiana y la mitad de su vida en la vida mundana? Y está 3 días de cristiano y 3 días de mundano. Y está un día de cristiano, un día de mundano, y por la mañana es cristiano y por la tarde es mundano. Y en una hora es cristiano y a la otra hora es mundano. Y ahora te digo, Dios te bendiga, pero después te maldigo. No lo digo yo, lo dice el libro de Santiago. Tú lees el libro de Santiago y dice que eso es lo que hacen las personas que son como las olas del mal. Pero ¿sabes por qué pasa eso? ¿Tú sabes por qué cuando tú estás en un contexto cristiano pareces un cristiano y cuando estás en un contexto mundano pareces el peor de los mundanos? ¿No te ha pasado eso? ¿No has visto gente así? ¿Sabes por qué pasa eso? Porque no hay una convicción y un entendimiento del pecado. Porque tú sabes lo que es el pecado, porque tú sabes lo que es la naturaleza pecaminosa, porque tú te sabes las doctrinas del pecado, pero lo que tú no te has entendido es que ese pecado no tiene que ver con nadie, tiene que ver contigo. Y que tú tienes una convicción, que tiene que nacer en tu vida una convicción de que tú, si te descuidas de tu relación con Dios, te conviertes en alguien pecaminoso. Y una vez que eres pecaminoso, te conviertes en un agresor de Dios, un rebelde contra la soberanía de Dios, contra la obra de Dios. Y empiezas a romper en tu vida y en la vida de los demás el plan de Dios. Empiezas así. ¿Y sabes por qué pasa eso? Porque el arrepentimiento, y por eso quiero que prestes atención en esta tarde, nace de una convicción de pecado. ¿Quién soy yo realmente? Y ahí se puede levantar uno y decir, no, pero la Biblia dice que yo soy santo. No, la pregunta no es que la Biblia lo diga. La Biblia dice muchas cosas. La pregunta es si tú practicas la santidad de verdad. Si tú realmente te consideras alguien santificado. Si realmente la convicción de pecado es algo que está en tu vida. ¿Tú sabes por qué? Porque mira, hay 2 cosas para que el arrepentimiento sea efectivo en tu vida. Primero, convicción de pecado. Y segundo, confianza en la misericordia de Dios. Si te falta una de las 2 cosas, nunca vas a disfrutar la vida cristiana. ¿Qué va a pasar en tu vida? Y yo no soy de los Simpsons, yo te voy a decir lo que dice la Biblia. ¿Qué va a pasar? Vas a tener una temporada de mucho cristianismo en tu vida y una temporada de sequía espiritual muy fuerte. Y después cuando te sucede algo tremendo, vuelves a tener una temporada de respiración y te vuelves a acercar al Señor. Pero ahí viene otra prueba porque el diablo sabe que te tumba y te vuelve a venir la sequía espiritual. ¿Sabes por qué?
Te voy a explicar, porque mira, se necesitan dos cosas. Confianza en la misericordia de Dios y convicción de pecado. Si tú no tienes confianza en la misericordia de Dios, tú nunca te vas a sentir perdonado. Tú siempre te vas a sentir mal. Pues tú tienes que saber que cuando tú buscas al Señor con toda sinceridad de tu corazón y le dices, mira, yo hasta ahora había ignorado que tú existías. Y yo hasta ahora he vivido de una forma que tú desapruebas. Yo he mentido, yo he tenido malos pensamientos, yo he tenido malas acciones, yo he hecho cosas que no están contempladas como buenas en tu palabra. Es más, he descuidado tu palabra, ni la conocía. Pero hoy me arrepiento y quiero hacer todo nuevo. Porque sé que separado de ti nada puedo hacer. Y que si yo me vuelvo a separar de ti, vuelvo a evitar el contacto contigo, mi vida va a ir de mal en peor. Si tú haces eso de todo corazón, Dios te va a perdonar y te tienes que sentir perdonado. Y eso es confianza en la misericordia de Dios. Cuando tú no tienes confianza en la misericordia de Dios, por supuesto que tú no tienes misericordia con nadie. Tienes que entender eso. Porque tú, para poder entender la misericordia de Dios, tienes que haberla sentido en tu corazón. Entonces tienes que tener mucho cuidado porque te puedes convertir en un religioso inmisericordia. Pero cuando tú no tienes convicción de pecado, también es problemático. ¿Por qué? Porque tú te acostumbras a vivir una vida que es un simulacro de cristianismo. Una vida doble, triple, cuádruple. Una vida ficticia. Una vida totalmente alejada de lo que Dios quiere. Entonces, se necesita en la Navidad recordar que el nacimiento de Jesús ocurrió porque Dios quiere perdonar y llamarme al arrepentimiento. Quiero mencionarte un par de cositas que tengo escritas aquí. Dice, aquel que está arrepentido, escucha esta palabra, renuncia a todo apego al pecado. Abandona la justicia propia. Se fortalece en el espíritu y se entrega a la misericordia de Dios. El llamado que el Evangelio hace a los pecadores presenta el arrepentimiento como el único camino para el perdón. Por eso cuando Jesús comenzó a predicar dijo, arrepentíos y ¿qué más? Y convertíos y bautícese en el nombre del Padre. ¿Por qué razón? Porque Él estaba llamando a una reconciliación. Al final del día, arrepentimiento es reconciliación. Ahora, el arrepentimiento no te lo tiene que ordenar el pastor ni lo tiene que exigir una iglesia. El arrepentimiento es algo que Dios te regala para que cada día tú tengas una relación más profunda con Él. ¿Eso quiere decir que tú no necesitas la iglesia? Tú necesitas la iglesia. Hoy hay un movimiento muy fuerte de cristianos, entre comillas, que desprecian a la iglesia de Cristo. Dicen, no necesito ir a la iglesia, no necesito la iglesia. Mucho cuidado con eso, porque Cristo murió por la iglesia. Y es la iglesia el único lugar donde tú vas a practicar los dones espirituales. Y es la iglesia donde hay gente que piensa como tú. Y esa es la iglesia donde Dios te ha mandado a compartir y a hablar y a buscar fortaleza. El arrepentimiento de pecado creo que es el tema central de la Navidad. Porque si me preguntas para qué Cristo vino, a hacer posible el arrepentimiento. Porque antes de Cristo, el arrepentimiento es muy difícil. Pero en Cristo Jesús, el arrepentimiento es una realidad que nosotros estamos viviendo. Lo segundo que tienes que tener en cuenta, el otro elemento indispensable que tienes que tener en cuenta en la Navidad es el señorío de Cristo en mi vida. ¿Qué significa el señorío de Cristo en nuestra vida? Fíjate que la palabra en Mateo capítulo 1, versículo 21, dice, dará a luz un hijo, llamará su nombre Jesús, y fíjense lo que dice atrás, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. O sea, ese es el propósito, el arrepentimiento y el señorío. No hay otro. La clave para entender a Jesús
es entenderlo como el Señor de todas las cosas. Una de las cosas que estamos haciendo en el seminario ahora, y por eso yo creo que tiene un valor tremendo, es empezar a conocer a Dios. Y una de las cosas que hemos estudiado capítulo por capítulo, hemos estudiado 1000 cosas de Dios, pero en cada capítulo está presente que Dios es soberano y que Dios es el dueño de todas las cosas. Ahora, ¿sabes lo que significa el señorío de Cristo? Significa descansar en Jesús. Ahora, ¿tiene esto respaldo bíblico? ¿Descansar en Jesús? Te voy a contar algo. La Biblia desde el principio nos enseña que Dios obró ¿en cuántos días? 6 días. Y el séptimo descansó. Todavía no existía Israel, todavía no existía la ley, no existía nada. Solo estaba Dios e hizo esto. Después, cuando vino la ley, enseñó a Israel que 6 días eran para trabajar y el séptimo, descansar. Y si vas a Hebreos capítulo 4, te encuentras que dice la Biblia que como Jesús es el cumplimiento de toda la ley y de todo lo que Dios ha planeado para nosotros, Jesús es el lugar de descanso de cada uno de nosotros. Si tú quieres saberlo, tienes que ir a Hebreos capítulo 4. Descansar en Jesús significa que Él es tu propio descanso, que todas las decisiones que pertenecen a Él, Él tiene que tomarlas en tu vida. Eso es el señorío. Y empezar a descansar en que todo lo que está ocurriendo, todo lo que está pasando, todas las bendiciones o toda la disciplina que Dios me está dando, tiene el sentido y propósito de que yo descanse en Dios. Desde el principio nos han enseñado a ganarnos las cosas. Por ejemplo, yo le digo a mi hijo, ¿quieres tal cosa? Te lo tienes que ganar. ¿Quieres tal cosa? Te lo tienes que ganar. Y falsamente vamos aprendiendo eso de que me tengo que ganar las cosas, pero cuando llegamos a la salvación, eso es algo que nosotros no podemos ganarnos. Es algo en lo cual nosotros tenemos que descansar y recibirlo. Mira, yo no sé si hoy tú estás atribulada, atribulado. Yo no sé si tú estás preocupada, si tú estás preocupado. Yo no sé si tú no puedes ver tu futuro con claridad. Yo lo que te quiero invitar es a descansar en Jesús. Porque si tú eres capaz de reposar en Jesús y decir, todo le pertenece a Jesús, toda mi vida es de Él, y todo lo que yo tengo que hacer lo voy a hacer en su nombre y para Él, yo estoy seguro que Él va a darte la mejor solución para cada problema. Miren, hay relaciones matrimoniales que llegan a un punto donde están tan dañadas y tan rotas y son tan dolorosas que la gente empieza a evitarse y la gente empieza a sufrir. Y hasta empezamos a pensar, no hay solución para esto, hay solución. En Cristo hay solución. El problema del trabajo en Cristo tiene solución. El problema de la crianza de los hijos en Cristo tiene solución. Pero hay que empezar a entender el señorío de Jesús. ¿Sabes lo que significa que el Señor es Jesús en tu vida? Que ya yo no obro para, sino yo obro por. O sea, ya yo no obro para ganarme el favor de Dios. Ya yo no me porto bien para ser aplaudido por Dios, reconocido por Dios, recompensado por Dios. ¿Sabes que hay iglesias que parecen el entrenamiento de un perro de raza? Porque la predicación se trata de ese fundamento de te portas bien y te doy una... Convertimos a Dios en un entrenador de perros de raza. ¿Cómo es un perro? Bueno, es un cane corso, por ejemplo. A mí me encantan los cane corsos. No, eso yo creo que habría que alimentarlo con un camión de comida. Pero es una cosa increíble. Un perro hermosísimo. Ahora, pero ¿cómo tú lo amaestras? Es con comida. Tú le das órdenes y cuando él le das comida. Y le das órdenes y le das comida. Y sabes que hemos convertido el evangelio muchas veces en las iglesias en algo parecido. Le decimos a la gente, te tienes que portar bien para que Dios
te pague con bendiciones, ¿no? Te tienes que salir del pecado para que Dios te dé grandes bendiciones. Y eso es una mentira. Eso es irreal. Tenemos que vivir fuera del pecado porque no pertenecemos al pecado. Porque hemos sido salvados por Jesús. Y nos portamos bien y hacemos la obra de Dios y glorificamos a Dios, no para recibir más bendiciones de Dios, sino lo hacemos por las bendiciones que recibimos de Dios. Y eso solo es posible por la ayuda de Dios. Porque sin Dios no pudiéramos ni portarnos bien, ni recibir bendiciones, ni hacer nada bueno en nuestra vida. Entonces, no podemos cambiar las verdades del Evangelio y decirle a la gente que necesitan mejorar para que Dios les bendiga. No, necesitan más relación con Jesús para que mejoren. Y una vez que ellos mejoren, es porque Dios está en sus vidas. Y eso es descansar en Dios. Quiero leerte algo que tengo acá. Dice, no existe ningún otro reposo además de Jesús. Él es la provisión de Dios para nosotros, permitiéndonos descansar de todas nuestras propias obras. Mira, yo aprendí en un seminario con profesores que aprendieron a leer con la Biblia. Esos no tenían ningún estudio. Llegó un momento en que nosotros teníamos más estudios y calificaciones que los mismos profesores. Pero ¿sabe cuál es la diferencia? Ellos habían experimentado a Cristo. Y muchas veces venimos a la iglesia nada más que con el pensamiento de que quiero aprender cosas. Me quiero aprender la doctrina, me quiero aprender a comportar, me quiero aprender y continuamos a dar la cabeza. Y después no puedes estar en pie porque la cabeza te pesa más que el cuerpo. Hay que experimentar a Jesús y hay que vivir para Jesús. Y hay que empezar a conocer a Jesús y empezar a dejar que Jesús sea el Señor de nuestras vidas. ¿Sabes por qué? Porque quieras o no, Él es el Señor de nuestras vidas. Y si no, lo puedes leer en Filipenses, que dice que al final del día, toda lengua confesará y toda rodilla se doblará. Y todos proclamarán que Cristo es el Señor. Así que si tú quieres te puedes portar bien, si quieres te puedes portar mal, puedes hacer lo que tú quieras. Pero Jesús es el Señor. Incluso mañana te puedes ir de la iglesia y decir que Dios es mentira, que no existe. Eso no va a cambiar nada. Dios es Dios y no depende de nosotros para ser Dios. No depende de nosotros para ser creído. No depende de nosotros para ser alabado. Los cielos cantan la gloria de Dios. Así que cantar acá es un privilegio. Y tenemos que empezar a entender eso. Que tener una relación con Dios es una relación de privilegio. De privilegios que solo Él nos regala. Él es nuestro reposo. ¿De qué va la Navidad? De arrepentimiento del pecado y del señorío de Cristo. Esa es la verdadera Navidad. La Navidad no va de Papá Noel. La Navidad no va del Grinch. La Navidad no va de luces. Ni de puerco asado. Nosotros los cubanos terminamos con indigestión en la Navidad por el puerco asado. Porque estamos comiendo puerco asado hasta el 15 de enero. De eso no va la Navidad. La Navidad va de Jesús. Así que si tú quieres entender la Navidad, y por eso es que yo, cuando se despierta ese espíritu navideño, porque ahí cuando se despierta el ogro navideño también, porque están los que están a favor de la Navidad y los que están en contra. Y entonces, por un lado estamos festejando, ¿no?, que Cristo nació, y por el otro nos están atacando. Ustedes son unos herejes porque Cristo nació, y ustedes están celebrando una cosa que son las Saturnalias y los dioses paganos y no sé cuántas cosas. Una locura, me vuelven loco. Al final, ni uno ni otro estamos viviendo la Navidad. Porque la Navidad es arrepentimiento del pecado y señorío de Cristo. No podemos pasar por la Navidad y solamente ganar libras. Tenemos que pasar por la Navidad y todavía ser más obediente a Dios. Porque de eso va la Navidad, de más relación con Él. Pero la Navidad para muchas iglesias lo único que sirve es para ganar libras. Cada vez que engordamos más en la Navidad. Y no vale. Necesitamos poner nuestra vida en las manos de Jesús
Acabar de arrepentirnos de nuestros pecados, reconocer que sin Dios no podemos hacer nada y que Él sea el Señor de nuestra vida. Y si este año viene el apocalipsis o viene lo que venga y se acaba como se acaba y empecemos como se empiece, tenemos que estar en manos de Jesús para que Jesús tome las decisiones de nuestra vida. ¿Que te preocupa tu salud? Ponte en las manos de Dios. ¿Que te preocupa tu familia? Ponla en las manos de Dios. ¿Te preocupan tus proyectos? Ponlo en manos de Dios. Mira, eso tú lo haces todos los días, creo yo, porque mi hijo cuando se va para la universidad, yo me quedo temblando. Me quedo temblando. Lo único que hago es orar y decir, Señor, te pido que lo acompañes en el ir y en el regresar. Y si un día no va a regresar, Dios, te pido misericordia por mí. Y así, cuando mi niña va a la escuela, es lo mismo. Que ya yo en las escuelas ni creo en los maestros, ni creo en esto, ni creo en nada. Yo solo creo en Dios. Solo creo en Dios. Entonces, no hay otra manera de vivir tranquilo y reposar y tener paz mental, espiritual, si no es en las manos de Dios. No hay otra manera. Si hay otra manera, enséñamela. Yo digo, porque hay gente que dice, no voy a ir más a la iglesia. Porque en la iglesia no me tratan como a mí me gusta. Y a ti te va mejor fuera de la iglesia. ¿En serio? En serio, a ti te va mejor. Tú eres más cristiano antes de conocer a Jesús que ahora, que ya lo conoces. Te va mejor. Te va de todo bien. Bueno, una locura, ¿no? Me imagino. Necesitamos el señorío de Jesús. Pero te quiero decir algo. Si tú quieres el señorío de Jesús, tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo. Y para nacer de nuevo, vuelvo y repito, necesitas arrepentirte de tus pecados. Lo necesitas urgentemente. Necesitas arrepentimiento de pecado. Necesitas relacionarte con Dios. Necesitas humillarte delante de Él. Necesitamos nacer de nuevo. Lo tercero y último elemento indispensable para la Navidad. Mira, una Navidad sin esto es incompleta. Morir para vivir para su gloria. ¿Has pensado que ese es el efecto de la Navidad? Porque ¿a quién estamos celebrando nosotros en Navidad? ¿A alguien que nació para qué? ¿Para morir en la cruz? ¿Para sufrir en la cruz y vivir para la gloria de Dios? Nosotros no estamos celebrando una Navidad de un rey que vino y se puso cómodo, se fue para Dubái y tiene una... No, o sea, nosotros estamos celebrando la vida de alguien que su mayor proyecto, su mejor logro fue ser crucificado. ¿Tú te imaginas eso? Y nosotros estamos pensando en tener hijos en la universidad y tener hijos que no sé qué y mandarle, y todo eso está buenísimo. Pero el Dios de nosotros, el proyecto mayor, morir en la cruz. La Navidad va de eso. La Navidad va de morir para vivir para su gloria. Y es necesario que aprendamos a morir. Mira, Mateo 1:21 lo dice claramente. Y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Dice, darás a luz, ¿qué cosa? Un hijo. O sea, Navidad se trata de Dios entrando en un terreno de muerte. Porque Dios, ¿dónde habita Dios? Dice la palabra, los cielos de los cielos no te pueden contener. Dice que habita en luz inmarcesible, dice. Dice que donde Él está toda la gloria. ¿Pero de qué se trata la Navidad? De un Dios, como dice Filipenses, que no estimó como cosa que aferrarse ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. De eso se trata la Navidad. De venir a morir. Del cumplimiento de Génesis 3:15, que dice, te herirá en el carcañal y aplastará la cabeza de la serpiente. Pero cuando te hiere el carcañal, ¿qué es lo que pasa? Que te mueres.
Y esa es la Navidad. Celebrando la vida de aquel que murió y que resucitó para darnos vida. Mira, te quiero leer acá 2 citas históricas. Hubo un obispo llamado Tertuliano, un padre de la iglesia, y él dijo: en Roma Nerón fue el primero que manchó con sangre la fe cristiana. Luego Pedro es ceñido por otro cuando lo clavaron en la cruz. Un seguidor de Jesús llamado Pedro. El mejor logro que tuvo, clavado en la cruz. Otro obispo que se llama Eusebio, de la región de Cesarea, él dijo: Pedro parece haber predicado en el Ponto, Galacia, Bitinia y Capadocia y las regiones de Asia a los judíos de la diáspora. Y por fin, habiendo llegado a Roma, fue crucificado con la cabeza hacia abajo, porque así él pidió terminar su vida. Las Escrituras nunca nos dan una esperanza mayor a morir para vivir en Jesús. De hecho, Jesús dijo: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y el que quiere salvar su vida, la perderá. Así que morir para vivir para su gloria es el plan de Dios en la Navidad. Ahora ponte a preguntarte por un momento: ¿cuántas cosas en esta Navidad Dios mató en tu vida? ¿Cuántas cosas necesitan morir en tu vida para vivir para su gloria? A lo mejor hay que quitar cosas de nuestra vida, a lo mejor hay que entregar cosas a Dios, a lo mejor Dios quiere extirpar cosas de nosotros que están impidiendo que seamos para alabanza de su gloria. Lo peor que nos puede pasar es lo que dice Apocalipsis capítulo 3, del 15 al 16. Por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Eso es lo peor que nos puede pasar. ¿Qué es un tibio? No es ni frío ni es caliente. ¿Sabes cuál es el antídoto del pecado? La muerte. Pero no la tuya y la mía, la muerte de Jesús. Por eso cuando hablamos en Navidad del nacimiento de Jesús, estamos hablando de arrepentimiento. Estamos hablando de morir para vivir para su gloria. Y es necesario que nuestra vida sea entregada en manos de Dios y muera al pecado, para que viva para Dios. ¿Sabes lo que decía Pablo? Pablo dijo: para mí el morir es ganancia y el vivir es Cristo Jesús. Pero no era un suicida, porque tú no encuentras en la Biblia que él se puso una bomba y explotó. No, no es eso lo que quería decir. Lo que estaba queriendo decirle es que él, viviendo todos los días su vida, la disfrutaba porque él veía a Cristo en su vida. Por eso, para él morir, para él dejar de ser Pablo y ser más Jesús, era una ganancia. Ahora, yo me pregunto, después de esta Navidad, ¿eres más tú o es más Cristo en ti? Hay que preguntarse, hay que analizarse nuevamente, porque la Navidad muchas veces se predica equivocadamente. La Navidad muchas veces se celebra equivocadamente. La Navidad muchas veces va por un camino antibíblico. La Navidad no es otra cosa que el nacimiento de Jesús, que murió en la cruz, que resucitó y que viene otra vez. Ese es el verdadero mensaje de la Navidad. Quiero concluir en esta tarde. Es imposible celebrar Navidad sin hablar del Evangelio. Solo un correcto entendimiento del Evangelio nos llevará a apreciar el nacimiento de Cristo. Quizás tú estás en esta tarde y tú dices: bueno, yo quiero renunciar a mí. Yo quiero pedirle perdón a Dios. Yo quiero tener el Evangelio en mi vida. ¿Qué tengo que hacer? Eso es simple, pero a la vez es trascendental. Yo te animo a que con tus palabras
hables con Dios. Le digas, Señor, yo sé que tú vives, yo sé que estás aquí conmigo, yo sé que tú haces las cosas a mi alrededor. Yo quiero pedirte perdón y quiero que mores en mi vida. Y comienza a leer la Biblia en el Evangelio. Y vas a empezar a ver cómo Dios te va a ir mostrando los cambios que vienen para ti. Y cómo Dios te va a ir mostrando un nuevo camino para vivir. A eso le llamamos el Evangelio. El Evangelio no se trata de ti, se trata de Él. Alabamos al Señor porque la gloria de Dios nos alcanza de una forma tan beneficiosa que nos salva de la condenación y nos lleva al conocimiento de su poder y de su gracia. Y en esta tarde yo quisiera dejarlos con esta realidad. El Evangelio, ponme la enseñanza acá un momentito. El Evangelio es el verdadero mensaje de la Navidad. El Evangelio es la vida de Jesús en nuestra vida. Todos los días puede ser un día de Navidad para nosotros, porque todos los días es un día de relación con Jesús. Quiero invitarles a orar. Oremos. Padre, gracias te damos en esta tarde porque tú eres bueno. Señor, gracias por este tiempo de Navidad hermoso que nosotros celebramos, que fue de gran bendición, donde pudimos ver tu gloria manifestada, donde presentamos tu mensaje, donde pudimos vivir la experiencia junto a nuestros hermanos de disfrutar la obra tuya. Señor, yo te ruego que el Evangelio siempre esté presente en nuestros corazones. Que el arrepentimiento sea nuestro estilo de vida. Que siempre estemos agarrados de ti, buscando hacer tu voluntad, Señor, y viviendo para tu gloria. Señor, gracias por Jesús y por la salvación tan grande que Él nos ha dado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.